Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Mariano Galín. Y el mío, Ezequiel Clerici. ¿Qué pasa con la infraestructura de la provincia de Santa Fe? ¿Resiste las demandas crecientes de la actividad productiva? ¿Puede afrontar el crecimiento de las ciudades? De estos temas vamos a estar hablando con Juan Carlos Venecia, director del Instituto de Desarrollo Regional Rosario y también director del Programa de Infraestructura de la UNR. Si vas en la autopista, cualquiera de las autopistas que cruzan Santa Fe y perdés señal en el celu y no puedes hablar. Si estás en alguna de las localidades de la provincia que tiene un frente de río inmenso, pero no hay agua potable. Si vivís en uno de los pueblos del Gran Rosario que todos los años cuando hay cosecha estás con muchos problemas y muchas dificultades, quedás casi aislado por la maraña de camiones que llegan a los puertos. Si estás en alguna zona donde lo que falta, por ejemplo, son las cloacas o incluso el tendido de gas, bueno, todas esas razones, estos problemas, mejor dicho, tienen un hilo en común, que es un déficit en infraestructura. Por eso, por más que no aparezca en los temas electorales, habiendo tantas otras urgencias, sí sigue siendo algo fundamental. Y para hablar de este tema, lo convocamos a Juan Carlos Venecia. Bienvenido, gracias por participar en este podcast que estamos armando ahora en Rosario 3. Muchas gracias, Mariano. El agradecido soy yo por traer y tratar de poner en agenda un tema que, como bien lo relataste al inicio, parecería que no forma parte de la agenda cotidiana, pero, y más hoy, en un escenario convulsionado al extremo económicamente, políticamente, si hoy salimos, la gente le pregunta cuáles son sus necesidades y la inflación, el trabajo, la seguridad. Pero cuando vos seguís preguntándole cuáles son sus necesidades, y le empieza a aparecer, y yo tengo este problema en tal servicio, en tal otro, como bien los presentaste, y básicamente en nuestra provincia, estructuralmente los servicios que dependen de la propia provincia, entiéndase la provisión de agua, el saneamiento, la provisión eléctrica, las necesidades de conectividad en términos de telecomunicaciones. Y cuando uno empieza a notar todas esas necesidades de la agenda en términos de la necesidad de la gente, y vamos a descubrir que la infraestructura cotidiana, de vida cotidiana, y es una necesidad, una emergencia de más de un 30-35% en cualquier encuesta. Ni hablar el tema de el hábitat, que se deriva después a la situación específica de alquileres, de falta de horizonte, de previsibilidad de contar con un mercado de capitales que sustente la accesibilidad al crédito de la vivienda. Recién hacías un principio de diagnóstico de lo que le falta a la infraestructura en Santa Fe. ¿Cuáles serían las prioridades que vos identificás de la que tendría que tener la provincia y por qué? Ese diagnóstico inicial no es solo de una provincia, ¿eh? Este es un problema de escala país y de escala regional. El primer déficit es la previsibilidad del financiamiento de las infraestructuras. O sea, si nosotros tenemos que estar subsidiando servicios, si en algunas áreas territoriales la misma ya la podemos definir como colapsada, suponete la conectividad y accesibilidad vial y ferroviaria en todo el sistema portuario de Gran Rosario. En épocas de cosecha lo hemos tenido y los vamos a volver a tener. Entonces, fundamentalmente, financiamiento. No haber definido con claridad cuáles son las prioridades y contar con los bancos de proyectos necesarios. O sea, porque uno puede relatar, diagnosticar el problema, pero si no contás con las tres herramientas sustanciales, los recursos con lo que los va a hacer, después si querés lo ampliamos en un contexto inflacionario y de crisis estructural de la macroeconomía argentina.
los proyectos necesarios, que son los acuerdos, porque normalmente después los proyectos cambian la gestión y terminan siendo hasta moneda de cambio entre las distintas administraciones. Y la gobernanza. O sea, todavía no te hablé de nada que sea cuestión de, entre comillas, fierros concretos, provisión de material, empresa. La gobernanza significa contar con una adecuada capacidad de gestión tanto desde lo público como lo privado. ¿Ahí te referís a cuadros técnicos? ¿Te referís a un proyecto que vaya más allá de un gobierno, digamos, porque a veces da la sensación de que no hubiera continuidad estatal entre un gobierno y el que viene? Totalmente, eso es así. Eso es así. Pero no es una cuestión gubernamental. Mira, te voy a dar un ejemplo. Brasil ya hace 10 años, largo 10 años, o sea, empezó con Dilma Rousseff, pero lo continuó Bolsonaro y ahora lo sigue Lula, tiene una política muy clara y activa en términos de su reconversión de transporte fluvial y conectividad terrestre y básicamente cómo gestionar sus infraestructuras portuarias. Nosotros, el área metropolitana de Gran Rosario, si vos agarrás un mapa del mundo en términos de provisión de harina y aceite, el primer lugar lo ocupaba, o uno de los primeros lugares, el primer lugar en Sudamérica lo ocupaba Rosario. Hoy ya eso no es así. Y eso básicamente se dio por políticas activas y básicamente por la inversión en una infraestructura y por haber tenido una política concreta, una política pública para gestionarlo. En el caso puntual de nuestra provincia, nuestra agenda es muy clara y de cuáles son las necesidades de Santa Fe. En logística y transporte tiene las necesidades de un país pequeño de escala intermedia. O sea, Santa Fe es lo mismo que Uruguay o Paraguay en términos de transporte. Y la inversión que nosotros hacemos de eso, y eso no es responsabilidad solo de un gobierno provincial, no es la adecuada que tendríamos que haber tenido para sostener la circulación de bienes, mercaderías y hasta personas que tenemos. Y esto es un déficit de 20 años acumulado. Entonces, cuando circulamos por nuestras rutas, lo podés ver, pero yo no le digo solo al que circula por la autopista Rosario-Santa Fe o por cualquier ruta. En realidad está mal dicho a veces. Lo que se conoce como red terciaria, en realidad en términos de producción es la red primaria, o sea, los caminos rurales, por ejemplo. Nosotros, cuando digo nosotros, y ya supera el ámbito santafesino, contamos con hasta leyes para desarrollar consorcios viales, pero nunca pudimos adecuadamente poner un mapa en términos de hasta de las necesidades hídricas de cada una de las cuencas que conforman nuestra provincia. Santa Fe tiene más de 37 cuencas interiores, 7 interprovinciales, que determinan la circulación de la COP y la circulación de mercadería. Eso sumado a una realidad similar que se da en el sur y en el este cordobés, en Entre Ríos, bueno, si vos me decís un punto donde el conjunto de los legisladores nacionales tendrían que estar poniendo en pie, es un fondo para el desarrollo de la conectividad rural, que va acompañado después con la conectividad digital y con la sostenibilidad hídrica de esos lugares. Entonces, eso es un eje de trabajo que hay que haberlo desarrollado en otra escala, porque es parcial la interpelación que hacemos al mismo desde los gobiernos provinciales. Mariano, Lucho, sí. yo te quería, Sí. en realidad es como te sumo a vos Sí. para charlarlo Sí. con Juan Carlos, pero yo siempre te escucho a vos no solamente en las charlas informales que tenemos en la redacción, sino también en la radio, y hay algo que acaba de nombrar Venecia, que es el tema de la conectividad, y lo ato con el desarrollo tecnológico que ha ido en el campo. ¿Cómo está conviven? esa Mira, te voy a claro, contar una anécdota que la vi fantástico días atrás cuando se realizó en Rosario el Congreso Anual de APRESID, que es una entidad técnica del campo que reúne a los productores líderes en innovación, uso de tecnología, en siembra directa. O sea, son grandes, pero no es por tamaño, es líderes por esa cabeza. Bueno, mucha tecnología en el campo, mucha aplicación, muchas soluciones de la mano de la tecnología. ¿Cuál era el tema que después de la presentación aparecía? La falta de conectividad.
la falta de la posibilidad de tener un buen sistema. Hoy, por ejemplo, se ofrecían sistemas de monitoreo online de cómo están los granos en el silo bolsa, incluso ese grano Esos que miden te temperatura, miden humedad. temperatura, cómo está, si está dañado, si no está Ujú. dañado, totalmente online. Pero claro, para eso tiene que haber conectividad. Ahí había claramente un déficit. El intento de la provincia de la ley de conectividad parece un paso adelante en eso, si bien todavía en la parte del interior profundo no está avanzando, ¿no? Y necesita tal vez alguna cuestión de clarificación y también ahí creo que se va a quedar expuesto, no sé si cómo lo ves vos, Venecia, si un próximo gobierno tendría que seguir estos planes de conectividad que lanzó a su manera el gobernador o para evitar esto de caer en el borrón y cuenta nueva que tanto ha aparecido y que también propia administración hizo con muchos programas que venían de las anteriores. El hecho puntual es que hay una inversión que es histórica con financiamiento internacional. Ahí ya entramos a hablar de la parte de financiamiento, como lo que hizo CAF con los tendidos de fibra óptica que lleva el gobierno provincial adelante. Pero sería una primera capa de una cebolla. Debemos desarrollar las otras capas que básicamente tienen que ver con lo que es la definición nacional en términos de conectividad con respecto al 5G y cómo eso vos lo articulás territorialmente. Entonces ahí entra este debate, no un debate, sino la planificación territorial, el uso de suelo integral que vos tenés. Entonces va desde el caminito rural, la situación hídrica y fundamentalmente cómo sostener esta integración. Yo como propuesta siempre planteamos desde el programa de infraestructura regional de la universidad, es un mapa integrado de TICs fundamentalmente en el área productiva, y eso tiene que llevar a acuerdos interprovinciales. Por más que haya un límite provincial que nos separe con Córdoba, la producción y La solución es regional. la expresión es similar, y entonces esa cuestión puntual nos obliga a tener un mapeo, porque hasta la competitividad, la trazabilidad de que nos va a obligar los mercados a futuro con respecto a la sostenibilidad ambiental de nuestros productos, la comercialización, la única manera de monitorear lo que tenemos es fundamentalmente teniendo una situación de conectividad en digital relevante. Entonces, ustedes me preguntaban algo y entiendo la lógica. Les dije, los ejes institucionales tienen que ser el financiamiento, la gobernanza, los bancos de proyectos. Les acabo de enumerar ya 2 o 3 situaciones que son necesidades de antes de ayer. La planificación territorial en términos de la cercanía de la producción y su circulación territorial, la conectividad que necesita ese hábitat y ese desarrollo económico, y fundamentalmente en nuestras provincias la discusión de lo que son las empresas de servicio y su sostenibilidad. Eso es una agenda que es ineludible, gane quien gane nuestro futuro gobierno provincial. Aprovecho y te pregunto esto porque es un concepto que leí en uno de los libros del instituto y es el siguiente, quería que me completes vos la idea. Para mantener la infraestructura, más o menos la CEPAL había calculado que el 20% del presupuesto provincial y municipal tiene que ser dedicada a obras de infraestructura. ¿Sí? Y en el libro me llegó un dato. ¿Cuántos años, de atrás para adelante obviamente, en Santa Fe pasó eso? No, como bien relatás, pero ya empiezan a ser encuadres teóricos que han quedado desdibujados por la realidad, que después, si querés, lo profundizamos. Pero históricamente, desde, vamos a decir, en toda la década del 90 del siglo pasado, la primera de este siglo, o sea, entre 1990 y el 2015, siempre había un acuerdo básico que el desarrollo de las necesidades de infraestructura de Argentina y sus distintos niveles estaduales exigía una inversión promedio que rondase 2,5 a 5 puntos del Producto Bruto, y en las provincias un sostenimiento de inversión en infraestructura y de gasto de obra pública
de un 20%. En el caso de Santa Fe, en los últimos 20 años hubo 2 años nomás. Son el 2007 y el 2017 que se llegó a ese promedio, que es el 20% también en relación al Producto O Bruto sea, Geográfico Provincial. por eso las cosas que pasan, desde los puentes y los baches hasta la conectividad. O sea, se necesita un shock de inversión de infraestructura. Y ahora, en base a eso, esa tensión que se produce, porque las ciudades siguen creciendo, las ciudades se siguen expandiendo, las fábricas siguen creciendo, pero la infraestructura no acompaña. ¿Dónde vos ves en nuestra provincia una agenda? Yo te tengo que preguntar, mira, Juan, ¿cuáles son los temas más críticos que hay que empezar a resolver en materia de infraestructura? Porque venimos de 20 años invirtiendo muy poquito, hay que ponerlo al tono. ¿Por dónde empezarías? Permitime antes una digresión que tiene que ver con la actualidad. Hoy la Argentina, más allá de lo que cada uno vote o de lo que cada uno lo sorprenda, a qué se vota, a quién se vota, evidentemente está generando una masa crítica, una más media, un consenso en términos de la necesidad de desregulación de actividad, de apertura, y que obviamente, y de la poca sostenibilidad que tiene el Estado para desarrollar inversiones de largo plazo. O sea, el Estado argentino, a ver, este es el hecho objetivo, no quiere decir que comparto, no, pero el hecho objetivo es que nosotros vamos a ajuste cada vez más profundo, con un fuerte compromiso en términos de deuda externa y de sostenimiento de deuda interna. Entonces, ¿con qué recursos vamos a hacer infraestructura? O sea, a esto que te decía recién, había acuerdos de los organismos multilaterales, no solo de CEPAL, la iniciativa IRSA, que te decían, che, tenés que invertir mínimo durante 10 años seguidos el 5 al 6% de tu Producto Bruto que se te está achicando, y acá no lo hiciste. No lo hiciste ni en etapas de regulación como fueron los 90, ni en etapa de centralidad estatal. Entonces, nuestra agenda de desarrollo de infraestructura, que es evidente que la tenés que desarrollar, porque esto como sería, si tenés un enfermo terminal, ¿y qué va a hacer? Ah, no lo podemos alimentar porque no podemos ponerle suero. Para que una economía se desarrolle, dentro de sus aspectos principales, desarrollar las infraestructuras. Entonces, el shock que nosotros tenemos que propiciar, yo lo veo fundamentalmente en la necesidad de existencia de acuerdos, tanto públicos como privados, donde el Estado, en este caso los provinciales, tengan en claro cuáles son las iniciativas que van a ser desarrolladas y trate de orientar la inversión privada de la misma. En vez de que estemos generando tanta inversión supónganse, en loteos, en situaciones de nuevos barrios. Bueno, hay que propiciar la existencia de un mercado local que diga, che, vamos a generar un bono a través de algún estadio específico, con una banca que lo pueda hacer, que metamos esos fondos que existen, porque vos lo ves, porque hay un resguardo de capital, de situaciones, en cuestiones de infraestructura puntual y que retroalimenten el sistema. O sea, guiar la inversión privada a infraestructura, que es una forma de resguardar el precio y no que vaya todo liberado como hoy va hacia el Un mercado ejemplo inmobiliario. reciente pequeño fue lo que sucedió acá con un plan de bacheo en la ciudad de Rosario. Pero esas son iniciativas que ya tienen antecedente y donde vos tranquilamente, por ejemplo, la accesibilidad a áreas que, suponete, Timbúe, hace 15 años atrás, Timbúe eh, no ingresaba ni el 5% del ingreso vehicular que vos tenés ahora. Y tampoco hoy tenés la ruta para poderla desarrollar. Entonces, ahí podés generar un consorcio que gestione el desarrollo de esa accesibilidad con el sostenimiento de un peaje específico y no con la toma a lo mejor de algún municipio puntualmente. Entendí el concepto, pero vuelvo a la pregunta. ¿Dónde ves vos las áreas más críticas a encarar en la provincia, por más que sean de jurisdicción nacional o local? Pero digamos, estamos en Santa Fe. ¿Cuál Bueno, sería la agenda inicial es la sostenibilidad tanto de dos servicios esenciales, como es el servicio de agua y saneamiento y el servicio eléctrico. Ha habido mucho debate en estos años, desde los que le querían poner hasta rango constitucional a las empresas, o
o volver a alguna liberalización parcial, pero en realidad no se ha avanzado y lo que uno tiene que tener en claro que eso va literalmente al uso cotidiano y al bolsillo de cada uno de los ciudadanos santafesinos. Entonces, ese es un eje. El segundo eje, vuelvo con la situación de un programa intensivo en términos de ruralidad, en lo que respecta a la red primaria y fundamentalmente a las propuestas de la cercanía de las dos grandes áreas metropolitanas en términos viales. Esa es una forma también de afincar situaciones que, suponete, acá hay que sostener al sector empresario, porque acá cuando es muy fácil decir, che, el shock de infraestructura, pero vos después vas y te sentás con las empresas con las que lo tenés que hacer y te dicen, bueno, pero yo no tengo en estos momentos plantel, necesito reequipar eh, eh, equipamiento justamente, nuevas maquinarias, tampoco tengo stock para tener la planta de asfalto cotidianamente. Ustedes saben que, por ejemplo, Santa Fe, en términos nominales, ha sido el mayor consumidor de asfalto de los últimos 10 años. No, en No lo absoluto. sabía. Y bueno, entonces ahí tienen ejemplos puntuales de los tres ejes donde si habría que decirle a algún futuro gobernador donde tendría que centrarse, son tres ejes para después poder sí avanzar en cuestiones más puntuales. La sostenibilidad de ese financiamiento, pero que se irá estructurando, ojalá que podamos salir de esta crisis financiera y macro en la que nos encontramos, pero sabemos que el año que viene no vamos a tener cero de inflación o una, o No, una y tal vez no economía lo tan... tengamos en muchísimos años. Vos ahí nombrabas varias cuestiones. Yo me voy a atar de esto, de la cuestión de financiamiento, pensar a largo plazo. Y se me ocurría lo siguiente escuchándote, ¿no? Sobre todo con esta idea de cómo tratar de articular entre privados y públicos. Santa Fe claramente no es una provincia pobre de la Argentina. Y sin embargo, vemos una infraestructura de rutas y demás muy compleja. Con ese panorama, ¿no? Y teniendo una provincia que En posee. términos proporcionales en Argentina, pero eso te muestra lo que te decía al principio, la logística de Santa Fe es, es casi como la responsabilidad de un país de escala como Uruguay. A eso iba, digo. Y yo pongo el otro ejemplo, el ejemplo de Córdoba, que Córdoba, sin siquiera tener la hidrovía como tenemos nosotros a nuestro este, ha hecho un plan de infraestructura interno que se ve claramente cuando uno va entrando a Córdoba. Obviamente que está destinado a zonas que también son turísticas, entonces se ve mucho más, pero digamos, hay todo un desarrollo, un entendimiento con el campo que es muy distinto, por lo menos de lo que es el nacional. No sé cómo será acá puntualmente en Santa Fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos copiar ese modelo virtuoso que ha tenido Córdoba, que ha estado en la misma condición que Santa Fe en cuanto a la macroeconomía de la Argentina, en cuanto a la inflación? Digo, ¿hay algo que han hecho distinto que nosotros no estamos haciendo? Mm, Yo ni me tiraría tan abajo como santafesino, ni elevaría tanto lo de Córdoba, pero esto no para disputar Córdoba con Santa Fe. Perdón, Córdoba ha tenido programas permanentes y constantes durante largo tiempo, periodos gubernamentales, pero durante 15 años le metió a la idea gasífera y lo sostuvo. 3.000 kilómetros le escuché que hicieron a Yarlora con Fontevecchia Mm. el otro día en una entrevista. Entonces ahí tenés un ejemplo Ejemplo de donde... continuidad, lo que venimos diciendo. Mm. Pero bueno, Este, ahí la continuidad fue que siempre fue el mismo signo político. Eso es y la verdad. misma... Igualmente acá hubo largos periodos. Entre Reutemann y Obey estuvieron 16 años y los periodos del Frente Progresista 12. Sí, Entonces, no es poco. entonces, yo ahí lo que sí veo es una carencia de parte nuestra en términos de planificar el territorio, en términos de inversiones productivas. De visión sería, desde tu punto de Exactamente, vista. sí, sí. No tenemos cuestiones, discusiones excesivamente parroquiales, mucho Rosario versus Santa Fe o el área central eh, provincial con respecto a otras áreas. Y un norte básicamente casi olvidado. Totalmente, porque este no es un tema norte-sur en Santa Fe, No, sino claramente. justamente las características que tiene la provincia. A ver, suponete, ¿no?
hay mucha iniciativa privada, hay un pensar futuro, pero cuando uno va a Córdoba encuentra, bien o mal, un libro de 300 páginas, un plan de infraestructura. Nosotros eso, en términos públicos, no hemos llegado a tener los acuerdos necesarios que impulsen ese cuadro de situación que se pare ya después de decir, che, tenemos financiamiento para hacer lo que ponemos en el librito, tenemos la gobernanza para... Cuando te digo gobernanza es decir, bueno, a ver, los proyectos, vos tenés quien te lo licita, lo ejecuta y tenés la masa crítica estructural en términos de empresa que te lo pueda ejecutar en un tiempo. Y después tenemos que subir a la otra capa, es decir, y el contexto lo permite porque si le citamos a un costo y después resulta que todas las variables y los precios relativos se te desestructuran en un mes, ¿cuándo lo empezás a rediscutir? Entonces, esos son los desafíos de una gestión de infraestructura donde yo remarco puntualmente la necesidad de que si queremos apuntar a salir de situaciones de subdesarrollo, de marginalidad, no es solo con infraestructura, pero sin infraestructura no lo podemos hacer, porque es evidente, vos recién hablaba del contexto santafesino, y Santa Fe es el 25% de las exportaciones de Argentina. Entonces ese contexto te obliga a tener una infraestructura de transporte adecuada. Esa infraestructura de transporte adecuada, por ejemplo, hace 12 años que nosotros reclamamos como provincia tener en claro cuáles son los calados máximos que vamos a poder desarrollar en la vía navegable troncal. 12 años. O sea, mirá que pasaron administraciones nacionales y todavía hoy no sabemos qué va a suceder. ¿Y por qué te digo 12 años? Porque hace exactamente 12 años, en el 2010, el país logró un crecimiento tal que había duplicado en 15 años sus superficies productivas y triplicado los embarques. Y esos embarques de esa producción básicamente se dieron en el área metropolitana de Gran Rosario. Y es fundamental ver cómo un alambrado, ya que hablaste de los puertos cerealeros, cómo un alambrado divide cual muro el primer mundo, que son las plantas de aceiteras y los puertos cerealeros, con tecnología de primer mundo, envidiada en el primer mundo, porque son las propias empresas del primer mundo que están haciendo acá, y del otro lado, caminos de tierra, o sea, caminos del tercer mundo. O sea, hasta llama la atención de que cuán atrás está yendo la inversión privada, la inversión pública y la privada. ¿Cuán detrás? Hay un ejemplo Pero que... yo ahí te agrego, perdón, un ejemplo que me Sí. parece que es genial. Esto que vos decís del alambre de un lado el primer mundo y del otro lado el tercero por Sí. el camino de tierra. Lo ves acá en las Torres Dolphin y abajo una Villa Miseria. Bien, también. Mirá esta historia que también me la cuente Juan, porque lo tiene como un interlocutor. Arranca con un camino que días atrás la municipalidad inauguró toda la iluminación LED, con un anuncio oficial, es una inversión importante, que es el camino de la continuación de Uriburu, de circunvalación, hacia la Avenida de las Palmeras, o sea, hacia Pérez. Bueno, ese camino se iluminó todo, porque de hecho era un reclamo de las industrias que se están instalando allá. Ese camino que se iluminó días atrás, y le genera un poco un entorno un poco más seguro a quienes entran y salen por ahí, fue hecho en el último año de gestión de Jorge Obey, 2006. De aquel momento, no, 2007, él estuvo hasta 2007. De aquel momento, se hizo un camino. Quedó el camino ahí. ¿Sabes para qué se usa ese camino? Para encontrar muertos que tiraban, los tiraban ahí. O sea, hubo un camino que estuvo tanto tiempo hecho, quedó sin nada. O sea, eso no es desarrollo, hacer un camino porque si... Por eso me ataba lo que decía Juan y ahora... No es un camino, es la continuación de la calle Uriburu. Bueno, esa continuación la hizo y ya está. Ahora, ¿por qué me preguntás? Y por eso lo quiero involucrar a Juan ahora. ¿Por qué hicieron esa continuación en su momento, que quedó sin nada y ahora se está iluminando? Porque era parte de las obras complementarias de un plan que creo debe tener el récord de cantidad de veces nombrado porque tenía buena prensa y nada realizado, que es el Plan Ferroviario Circunvalar de Gran Rosario. Era en su momento las bolsas, los puertos, hacia 2000, el año 2000, pusieron sobre la mesa la idea de, che, ¿por qué no hacemos un tendido ferroviario paralelo a la O12? Entonces todos los trenes que llegan con granos van ahí, no se meten por la ciudad como tienen que hacer ahora, llegar hasta el centro de Rosario y después ir hacia el norte al sur,
la circundan y Sí. hacen más eficiente y barato todo. Bueno, ese plan tenía obras viales complementarias. Como el plan se nombró siempre, pero nunca se hizo nada, Bobey dijo, bueno, voy a hacer la complementaria. Quedó ahí. O sea, Juan, vos has tenido mucha participación en las discusiones por el plan ferroviario circunvalar, que hoy ya ni se lo nombra, pero antes más de 15 años todos prometían hacer circunvalar. Es un ejemplo claro de que Totalmente, de la total. desidia en el sentido de planificación. Machacaste por año con algo, quedó olvidado y quedaron obras tiradas por ahí. Te voy a dar un ejemplo más contundente y aparte porque esto es un audio. Si tuviésemos algo visual. Esa obra que vos estás hablando, básicamente todo Uriburu, yo soy bastante más grande que ustedes. Yo vi cuando se desarmó el Boulevard 27 de febrero para que pudiese haber más accesibilidad terrestre al puerto de Rosario, a las actuales instalaciones del puerto de Rosario, el puerto público. Uriburu era el inicio donde todavía había plantas de aceite, el famoso aceite Patito, la Sí, familia Santa Boreal. Clara. Entonces, cuando a lo que comentaba Mariano, se hizo una gran planificación, un gran plan de uso de suelo que estuvo mal presentado. No comparto que tuviese buena prensa, porque en realidad era un plan de uso de suelo industrial del periurbano del área metropolitana, donde, por ejemplo, donde se iba a consolidar y desconsolidar mercadería, AO12 y autopista Córdoba, al no tener una planificación territorial, hoy ¿qué tenés? 4 ciudades, Tierra de Sueño 3, los Puntas Chacra, Ahí va a ser parte de la zona de exactamente, camión. de Mirá. consolidar. Entonces, Ah. ¿y qué pasa con eso? Y claro, los distintos municipios habilitan loteos en zonas inundables. Pero bueno, cuando ahí eso iba a ser una zona de uso de suelo industrial, de un periurbano que iba a convivir con una cercanía, con un entramado urbano, por ejemplo, como el de Roldán, que se multiplicó por 10 ese entramado y que obviamente hoy si quisiéramos generar eso tenemos que irnos más hacia el oeste, pero en realidad si yo ahora tengo que ser un decisor público, ¿qué hago? Hago la defensa hídrica de todos esos barrios, de esos miles de personas, de miles de rosarinos que se fueron a vivir, a comprar un terrenito, se consiguieron el procrear o no, o hicieron la inversión de su capital y que ahora vos qué tenés que hacer. Hacés una inversión en infraestructura de transporte o hacer la obra hídrica que sería como hacer un segundo represa retardadora como la del Ludueña, que lleva el nombre de Gualberto Venecia, muchos no lo conocen, pero es el nombre de mi padre, que está en Funes, pero que en realidad tenés que hacer una obra de esa magnitud, aguas más arriba en términos hídricos, pasando a la altura de esa valle y yéndote por el camino de la legua. Entonces, yo se lo pregunto a ustedes, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos la accesibilidad de transporte o hacemos obras hídricas? Y entonces en realidad lo que no tenemos que hacer es ponernos en esas dicotomías. En realidad lo que nosotros tenemos que tener una planificación de uso de suelo, en este caso metropolitana, pero que necesita una ley provincial ya hace 20 años, donde vos ves sin número de situaciones que se generan, habilitaciones de loteos en áreas de reservorio, como puede ser adentro de justamente la represa de Ludueña, una falta de planificación tal que si necesitásemos cubrir y amortizar toda la infraestructura que le tenemos que poner en términos de energía, de saneamiento, a todos los loteos que estamos habilitando en el área metropolitana, nos va a llevar largas décadas. Hay algunos cálculos que hablan de periodos centenarios. Entonces piensen... Ya. Me da la sensación por todo lo que vos venís explicando, no planificar es muy caro. Sí, planificar, Es te poco quiero aclarar algo, eficiente. ya el planificar es una mala palabra, porque planificamos tanto, hicimos tantos libritos ya, que en realidad lo único que hacemos es llenar un anaquel con una biblioteca. Lo que acá vos tenés que tener son una serie de marcos normativos bien consensuados que definan las reglas de juego, cómo intervenimos en los territorios. O sea que necesitas una agenda política. Siempre la agenda es política. Esto nació en base a tu pregunta. ¿Qué pasó en Córdoba que vos lográs y ves plasmados situaciones territoriales y también por decisiones que nosotros hemos tomado? A ver, ¿qué decisiones tomamos a veces los santafesinos? En su momento, cuando eran los créditos crema,
nosotros tomamos la decisión que todos los accesos a Rosario no fueran concesionados. Ujú. Los accesos a Córdoba, sí. Sí. Bueno, por También la eso circunvalación nuestra no es, exactamente, y no es así se concesionada. aceleró la inversión en la circunvalación cordobesa. Nosotros hemos tomado decisiones. Los aeropuertos provinciales en su momento no aceptaste Privatizarlo. sí, privatizarlo, sí, que entren a la órbita de Aeropuerto Y Argentino sí. 2000. Aeropuerto Argentino 2000 no es el dueño de los aeropuertos de Argentina, es la principal concesión pública de la Argentina. Sí. Entonces, cuando vos vas sumando Claro. a la historia de las Y vos te infraestructuras, quedás ahí, hay un tema interesante para hablar, porque en materia de aeroportuaria, como también en materia de transporte fluvial, vos tenés un tema. Estos no se manejan por aeropuertos, estos negocios no son por aeropuertos, son por conglomerados de aeropuertos, por rutas que se planifican y que tienen que rendir. Y vos quedaste afuera como una isla de todo el reparto de eficiencia que genera tener un aeropuerto en varias provincias. Fue una decisión que tuvo su costo, claramente tuvo su costo quedar afuera de eso. Y si bien uno ve que aparecen las obras, más tarde, más temprano, la obra en un aeropuerto es interesante, pero lo más importante es que vengan las aerolíneas. Y ahí es donde talla mucho un aeropuerto un conglomerado de aeropuertos que te pueda mantener esa cantidad de aerolíneas. Juan Carlos, nosotros a veces, yo particularmente, soy como muy duro con el Estado, con ciertas lógicas de la política, porque siempre estoy pensando en ciertas mezquindades que evitan que la población viva mejor, que los negocios se desarrollen. Ahora, ¿qué responsabilidad le cabe al privado? ¿Se le tiene que achacar todo al Estado y a la política de que no gestiona o que no busca alianzas con el privado que permitan estas cuestiones virtuosas? ¿O también del otro lado hay mezquindades que no facilitan que eso se lleve la adelante? construcción pública no es una construcción de estatalidad, ¿eh? Lo público es un producto. Nosotros, claro que todos tenemos responsabilidad de la academia, o sea, los que nos paramos tipo catones. Acá está el libro de la Acá tenés el planificación. librito y no lo usaste. A ver qué es tan bueno. El privado, lo que relataba recién Mariano. Sí, nosotros tenemos, en términos de capacidad portuaria para el procesamiento de graneles, capacidad de las más desarrolladas del mundo. Y no tenés la conectividad terrestre que sustente esa cercanía. Entonces tu logística va a terminar teniendo no el resultado esperado ante semejante inversión. Pero, por ejemplo, ¿quién habilitó que esté el puerto ahí? Gran pregunta. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde empieza el ida y vuelta. ¿Quién habilitó que ciudades se armen en torno a los pueblos? Porque en muchos casos ha pasado, y el caso de Avenida Uriburu, donde vos lo decís, en este caso una avenida, una aceitera, cuando se fundó esa aceitera, eso era campo al sur de la ciudad. Y básicamente ese era un corredor igual que el de Ovidio por ejemplo. Y ahora es una ciudad, o sea, alguien dejó crecer hasta ahí la ciudad y ahí se arman los problemas. El famoso Vivir al lado de una aceitera, pero la aceitera había llegado antes. El famoso corredor industrial, el Gran Rosario, nacía básicamente en Ovidio Lago, donde estaba instalado que fabricaciones militares, forjas. Fíjense en lo paradojal. Recorramos mentalmente Ovidio Lago, que ¿qué tenemos ahora? La jefatura, área abandonada. Uriburu, históricamente, en los planes directores era el corredor productivo, era el corredor industrial, no era el corredor. Y por eso alguien habilitó una aceitera, y bienvenido sea que estuviese una aceitera. Pero, por ejemplo, el uso de los periurbanos, y más, y esto no quiero irme sin plantear el término de la sustentabilidad y de la necesidad de construir infraestructuras resilientes, como título, es nosotros teníamos todo un periurbano en el departamento Rosario, ya no te hablo de que los invito a que vean el desarrollo de los últimos 30, 40 años de lo que era todo el corredor frutihortícola del sur rosarino. Que hoy sería una necesidad absoluta haberlo sostenido y que hoy son manchones de producción frutihortícola que van tendiendo a desaparecer. Entonces, eso también, o sea, el funcionario público que te dice que no tiene herramienta y transfiere su responsabilidad hacia arriba, está faltando a la verdad. Porque vos tenés montones de herramientas normativas, tu plan director, tu plan de urbanizaciones. El provincial
también tiene herramientas. Obvio que las grandes infraestructuras las desarrollan los estados nacionales. Pero si los estados nacionales, vamos a dar un ejemplo que siempre le gusta a Mariano, impulsó una desregulación y apertura como fue la ley 24093, que es la ley de puertos, que a Santa Fe la benefició de sobremanera, porque nosotros hemos logrado captar una inversión privada, cuando digo nosotros, en nuestra provincia, gigantesca durante 10, 15 años. La obligación de esos decisores públicos de aquel entonces era decir, bueno, pero vamos a circular por acá, lo vamos a instalar para allá, porque nuestro tendido de conectividad, sean energéticas, sean obviamente las viales, no da para todo. Y entonces te pasan frustraciones como la que relató con el plan circunvalar, porque claro que se discutió lo que se estaba desarrollando en esos años, Claro. se dio una propuesta, y el resultado es que no la concretaste y que ahora quedaste todavía mucho más lejos de concretarla. Tan lejos quedaste que la inviabilizaste. Porque ahora esto lo tenés que interpelar de distintas cuestiones. Cuestiones más sectoriales, más etapabilizables, cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad ambiental, porque ¿qué fenómeno se nos acrecentó en los últimos 10 años? El cambio climático, que no formaba parte de ninguna discusión. Claro. Cuando te dicen los estudios de impacto ambiental, son todas cuestiones parciales, vistas desde una perspectiva que en los últimos 10, 15 años se ha modificado sustancialmente. Entonces, todo lo que generamos antrópicamente, o sea, las personas, y la estamos acelerando, no ya las cuestiones de la naturaleza, o sea, los grandes efectos, la sequía, sino lo que producimos como cambio climático. Nosotros tenemos una obligación de entender que cada rutita que hagamos, que cada intervención que generemos, tiene que tener un nivel de sustentabilidad de toda la cadena y qué impacto tiene sobre la huella, porque bienvenido sea Vaca Muerta, bienvenido sea los gasoductos que estamos haciendo, porque vamos a poder usar el gas, pero seguimos utilizando cuestiones fósiles, no estamos haciendo energía alternativa. Entonces, en el balance final de lo que tenemos que producir, o sea, ese producto final que le queremos poner, el debate histórico que se está sucediendo en Argentina, que es, a nuestra primarización, porque de última lo que hicimos fue reprimarizarnos. Le vamos a poner industria encima a la vaca viva, que es nuestra gran posibilidad, que es la vaca viva, el desarrollo de la bioeconomía, la biología. Bueno, pero ¿con qué lo vamos a sustentar? Y lo tenemos que hacer con infraestructuras que sean sostenibles y resilientes al cambio climático, porque si creemos que lo vamos a seguir transportando en camiones, en realidad nuestra producción final va a ser cuestionada en el mercado al que llegue. Y otra cosa que me parece que se desprende de ahí y que da vueltas todo el tiempo, pero que por ahí no lo abordamos tanto, que es la calidad de vida de las personas. Yo pienso en el que vive pegado a la O12 en Ricardone cuando hay cosecha y están yendo todos los camiones al puerto, y después pienso también en el camionero que está ahí arriba, que tiene que vivir una semana. Esa falta de infraestructura que vos bien marcás y describís, realmente nos afecta a la vida cotidiana como ser humano, o sea, nuestra calidad de vida, porque también pienso en estos barrios que vos nombrás, que no te llega agua potable, que tengas que ir a buscar cada vez que te venís a Rosario, te venís con los bidones para volver a llevártelos a tu casa donde vos estás residiendo. Digo, hace que todo sea más complejo. Pensaba hasta en la seguridad, digo, esta cuestión de tener los barrios populares con infraestructura adecuada para bajar los niveles de marginalidad. Hagan Siento que en podcast, todo lo que vos decís está todo esto que dando vuelta, ¿no? Que somos los seres humanos y que lo mal que vivimos. hagan podcast con los gerentes, más que hablar con decisores, o sea, con los funcionarios o con especialistas, hablen con los que están en la cotidiana. Yo invitaría un día, yo sé que no da rating, pero traigan al gerente de producción y de distribución de agua santafesina, al de energía, a los que tienen que convivir con distintos desarrollos urbanos. Y este decálogo que vos presentaste, ahí tenés el programa de lo que vos tenés que intervenir. Lo primero que hay que hacer es frenar las locuras. Por eso yo hablo de marcos normativos. Porque te di ese ejemplo. Una ley de suelos, por ejemplo. Eso es de una urgencia total, porque si no vos cada intervención que tenés acá, andá a pensar cómo están las napas de esa zona.
Nosotros hemos tenido en el área metropolitana de Rosario, en Rosario en particular, producción de agua por osmosis inversa. Y tenemos 2 plantas. O sea, siempre vamos atrás de la demanda y no nos alcanza. Entonces, eso se llama brecha de la infraestructura. Los libros que hacía referencia, o los materiales, o los análisis, ya están quedando antiguos, porque esos niveles de inversión nunca los vamos a lograr. Y aparte, post pandemia, la interpelación de las infraestructuras tiene que ver con otra vida cotidiana y con urbanizaciones que no la estamos haciendo ambientalmente sostenible. Y ese es el gran déficit que tiene el área metropolitana de Rosario. En ese Y ahí contexto, es donde hay que llamar a todos los funcionarios que tienen nivel de decisión. Juan, vos lo tomaste al principio, después ahora Ezequiel lo trajo otra vez de vuelta, que es cuando hablamos de los temas a abordar en Santa Fe para el futuro, en materia de infraestructura, pusiste eje en agua y EPES. En agua y EPES, perdón. En agua, la empresa de aguas, y EPES, la empresa de energía. ¿Qué es lo que vos estás viendo que te llama? Vos fuiste presidente de aguas en su momento, pero ¿qué es lo que estás viendo que te llama la atención o que te induce a decirle, che, estos son temas centrales a ver? ¿Qué es lo que estás viendo que está pasando con esas empresas, con esa provisión de servicio, que te lleva a decir, pongámosle ficha, veamos qué se puede hacer, qué resolver y qué mejorar? No, fundamentalmente la sostenibilidad y la sostenibilidad en términos de la ecuación económica financiera de las propias empresas y los planes de inversión a generar. Me está Porque diciendo si si vos me está diciendo si las empresas se mantienen financieramente y de dónde se financian y dónde encontrar fuentes de financiamiento en para gran parte vos lo estás sosteniendo a través del presupuesto público, donde lo lógico, la buena práctica es generar puntualmente que por lo menos el costo operativo sea sustentable en términos de tarifa, donde esa tarifa obviamente hay que sincerarla en distintos aspectos, y ahí es una discusión de más tiempo, donde van las micromediciones en agua, los consumos específicos en términos de energía, la reconversión de la matriz, obviamente en términos de industria, entender lo que es puntualmente la provisión gasífera es sustancial, pero que va en paralelo a un plan integral en términos energéticos. Los roles que tiene que tomar esta provincia. A ver, en la reconversión de la matriz energética nacional nosotros tenemos cosas que discutir. No es que solo compramos electricidad. Cuando te digo cuestiones, a ver, ¿lo hidroeléctrico es sostenible o no en Argentina? Cuando te digo lo hidroeléctrico, yo iría a hablar de represas tipo Corpus en el Alto Paraná, cuestiones que fueron vedadas en la discusión de los últimos años. Entonces, ahí es donde vos te empezás a sentar en la discusión de la mesa grande. Y ahí tienen que estar nuestros legisladores, pero para no olvidarte no dejarte de lado es con las empresas la sostenibilidad en términos de los costos operativos, los planes de inversión que no vayan corriendo atrás de las demandas. Por eso el tema de leyes de uso de suelo. Si no, acá vamos, realmente a mí todo el oeste del área metropolitana de Gran Rosario, su sustentabilidad en términos de provisión y de saneamiento está más que cuestionada. A mí me encantaría participar de foros que discutan esos temas. Y en eso son decisiones provinciales, porque si no vos le vas cargando la mochila a la empresa y te sentás y dices, bueno, yo quiero poner el parque industrial acá, quiero esto, quiero lo otro, quiero el barrio, y todo lo vamos arreglando con su estación y comprando más energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces vos vas corriendo atrás de esa demanda. Orientala, porque aparte no tenemos una población creciente, porque lo que vos generás en términos de ocupaciones aledañas al Gran Rosario, si en términos de hábitat, es un hábitat que vos estás sacando, a ver, en concreto, la TGI que vos ya no va a pagar más en el centro de Rosario, te la va a pagar en Roldán. En Roldán o en Funes.
fíjense en situaciones. Miren Nordelta un día. Nordelta se termina convirtiendo en municipios y debe ser de los municipios con mayor nivel de recaudación de la Argentina. Y son todos porteños que se fueron a trasladar a vivir. Sí, perdés recaudación encima si no planificás, si no... Se lo avisa al intendente de acá. Sí. Y cuando no es planificada, más tensión a la... Tenés innúmeros ejemplos en Sudamérica, Las Condes en Santiago, hay montones de barrios. O sea, lo que se te va del centro, la famosa discusión del centro de Rosario, ¿entendés? La revitalización del centro, ¿dónde vos ponés a la gente? A ver, no los quiero amargar en este podcast, pero ¿tienen idea lo que sería la renovación integral de los desagües pluvio-cloacales del área central rosarina? La cantidad de cientos de millones de dólares que le tengo. Y seguimos usando una infraestructura de hace 80, 90 años atrás. Ya la recontra amortiza. Sobre eso te quería preguntar, Juan. Hablaste de la cuestión cloacal. ¿Cómo se explica? ¿Cómo podemos explicar que Rosario todavía tire sus desperdicios al río sin planta de tratamiento? ¿Es porque es cara? ¿Es porque no hay planificación? ¿Es porque no hay voluntad? Pero nosotros seguimos tratando las cloacas, el líquido de las cloacas, como se trataba en siglos pasados, no en décadas pasadas. ¿Cómo se explica que Rosario no tenga esas plantas de tratamiento, porque no haga ese tratamiento? Pues siempre hubo una vertebración en torno justamente al ejido urbano. Cuando se hizo hace 100 años atrás toda esta combinación, este mix de desagües pluvio-cloacales juntos, y era lo que la ingeniería sanitaria recomendaba y era Claro, lo en más su lógico. momento era lo más lógico. Bueno, lo que pasa es que vos después expandiste todo el frente de la ciudad y las instalaciones de la ciudad de tal forma que, y lo seguís manteniendo a través de cierto desagüe, que lo primero que tuviste que resolver y que se resolvió casi 60, 70 años después era separar eso. Pero lo hiciste separándolo en el resto del entramado urbano. El área central rosarina lo seguí manteniendo. Entonces, que son los famosos planes de emisario, los planes del ingeniero Miglerini de la década de 70, que se terminaron concretando y finalizando en gran parte. Hubo un desarrollo histórico bajo la gestión de Caballero, pero que hoy ya esos mismos emisarios ya están colmatados, porque le vivimos cargando cosas. Claro. Cargamos Rosario Este, Funes. Entonces, sí, lo que hoy podemos decir con claridad es lo siguiente: que no va a poder tener un tratamiento absolutamente integral a la vera del río y que va a tener que generar soluciones a lo mejor no muy agradables para algunos barrios, pero que tenés que generar zonas de tratamientos en el área metropolitana y fundamentalmente en el área urbana de Rosario, con tratamientos parciales, y que después eso evite el volcado final al río Paraná. Entonces Es muy está hablando- costoso eso. Eso es decir, planificación, después saberlo gestionar y también muy costoso una cosa así. Vos pensás que hasta esto lo hice yo, pero hasta hace 15 años iban los camiones atmosféricos a conectarse a los desagües, básicamente al desagüe que está en el puerto, no había una recepción organizada de eso. A ver, este es el famoso meté la basura abajo de la alfombra. La ciudad esto lo tiene absolutamente escondido. Es fantástico. El tema es un tema, me parece que el tema de cloacas y basura es otro tema por sí solo dentro del capítulo de infraestructura. Tenés el Girsus de Villa Gobernador Galvez, hiciste la inversión. A ver, en cualquier lugar del mundo el tratamiento de residuos sólidos urbanos, que por eso nosotros siempre lo ponemos en agenda, que nosotros lo ponemos en el mismo nivel que una infraestructura de transporte o de telecomunicaciones. Básicamente se hizo una gran planta, toda esa construcción. Sí, cuando vas por la autopista a Buenos Aires, Apenas salí de mano derecha. A mano derecha, bueno, eso es Girsu. ¿Date cuenta qué es el Girsu? Es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Fue financiado por la CAF. Rosario necesita
por lo menos Rosario Metropolitana, 3, 4 de esas plantas de tratamiento que en realidad no las tenés desarrolladas porque no es un consorcio público donde interviene el municipio de Villa Gobernador Galvez y no lo tenés optimizado en todo su desarrollo. Pero que básicamente tiene que ser un plan regional y provincial. Del residuo sólido urbano vos podés hasta estar planteando abono para esos periurbanos. ¿Y qué es lo que vos ves que pasa ahí? No está No aquí. está utilizado y no hay un plan integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Bueno, hasta acá. Perdonen tantas No. malares. Juan Carlos, de este lado, muchísimas gracias por haber participado y venir al Los podcast. agradecidos soy en mi persona y en toda la gente que trabaja en el programa de infraestructura regional de la universidad, que es obviamente abierto, transversal, no es una cuestión ni ideológica ni partidaria. Esa es la lógica que uno termina utilizando. Producción, Mariano Galíndez. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.